arrancando. Bueno, por lo que más o menos escuché, creo que todo el mundo tiene ya muy avanzado su video. Bueno, no sé, a lo mejor estoy asumiendo con el todo mundo y es una expresión muy aventurada, pero pues ya van más avanzados con el primer entregable. El primer entregable no está conectado con la empresa que va a ser nuestro cliente. Es como un paso previo, digamos, para empezar a comunicar que existimos como una opción de consultoría con las características que ya discutimos. Y a partir del siguiente entregable ya es con el cliente, con quien va a ser su cliente a lo largo del resto del semestre, y con el cliente vamos a empezar con un diagnóstico, que bueno, a esa parte vamos a llegar ya en muy poquito tiempo. En clases anteriores empezamos a ver pues todo el proceso de consultoría, las características del consultor, del servicio, chalala, todo lo que llevamos hasta ahorita, y nos metimos en la parte de ventas, escudriñamos un poquito el modelo AIDA y un poco del elevator pitch y elementos que nos puedan ayudar a construir un mensaje de ventas en general para comunicar que nosotros existimos como una opción de servicios de consultoría, pero bueno, AIDA y el elevator pitch puede aplicar también para cualquier otro tipo de producto, servicio, etcétera, ¿no? Y comenzamos a trabajar la clase pasada con la habilidad de escucha activa, que, insisto, es súper importante y que tiene que ver con el poder entender a otra persona. En el contexto de la consultoría, pues entender a un cliente, entender a nuestros clientes. Y creo que es una habilidad, digo, ahorita estoy tratando como de hacer una revisión general de la escucha activa, del modelo de escucha activa que vamos a ver que es el de Thomas Gordon, y también el aterrizar específicamente digamos, los pasos a seguir, pero sobre todo aplicarlos. Yo les pediría que lo que vamos a terminar de ver hoy de escucha activa y que, bueno, después nos vamos a seguir con ya empezar a ver el proceso de intervención de consultoría, traten de practicarlo lo más que puedan. Insisto, yo creo que esta habilidad de escucha activa es súper importante, no solo para un consultor, para otras profesiones, digamos, otras actividades profesionales que tienen que ver con un cliente y con entender al cliente como es el coaching, ¿no? Pero yo creo que es una habilidad clave para fortalecer liderazgo en particular, y es una habilidad clave de un buen gerente, de un buen director, y es una habilidad clave para establecer relaciones mucho más fuertes, saludables con otras personas, partiendo desde el punto de entender a otro, que eso es lo que comenzábamos trabajando la clase pasada, ¿no? Entonces, la clase pasada, cuando empezamos a hablar de escucha activa, vimos calibrar, que era un poco como, digamos, son dos habilidades prácticas que tenemos que aplicar y que ustedes van a realizar en una actividad que ahorita les voy a explicar. No solo en esa actividad, hay que tratar de aplicarlo lo más que puedan, y desde luego lo van a usar con su cliente en esta clase. Entonces decíamos que calibrar es escuchar con los ojos, es estar al pendiente de las reacciones sin interpretar, sin ponerles nosotros un significado, más bien el notar diferencias que hay en la forma en la que hablamos para preguntar por esas diferencias y entonces decirle, oye, ahorita que empezaste a hablar de los inventarios, empezaste a hablar más rápido, subiste el volumen, se te cayó la cabeza para abajo, etcétera, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Para eso utilizamos esta habilidad. Y platicábamos también en la clase anterior del rapport como, digamos, una habilidad para, de manera muy consciente, tratar de provocar o facilitar el crear empatía, un espacio de confianza, con un poquito de igualación física, repetir algunas palabras clave. Vimos el video de rapport que está cargado en la plataforma, que explica un poco cómo se genera ese principio de rapport o esa reacción de copiar el lenguaje corporal de otro de manera inconsciente cuando hacemos clic, cuando hay esa empatía y esa confianza, ¿no? Entonces, un poco como utilizando ese principio de igualdad,
pues igualar elegantemente el lenguaje corporal, estar en la misma postura, tener, digamos, o repetir los mismos gestos, el mismo lenguaje corporal de manera muy sutil, sin que sea como copiarlo burdamente y arremedar de manera muy tosca a la otra persona, pero para estar como un poco en la misma sintonía. Entonces, eso decíamos que era rapport, lo habíamos empezado a checar y empezamos a revisar los niveles de escucha para situar en dónde está la escucha activa. Eso fue como lo que hicimos la última clase. Y entonces me gustaría terminar esta parte de los niveles de escucha activa para pasarnos a la parte del modelo, cómo vamos a utilizar ese modelo, cuáles son los pasos que vamos a seguir, y de ahí, bueno, yo les explicaría fundamentalmente cuál es el ejercicio, cuál es la actividad en la que vamos nosotros a aterrizar esta parte de la habilidad de escucha activa. Bueno, habíamos platicado, de hecho, 3 de ustedes me hicieron el favor de ayudarme con una frase, ¿se acuerdan de me gustaría, pero? Y habíamos comentado 3 niveles de escucha, que era el primero, el de hasta abajo, esperar tu turno para hablar, ¿se acuerdan? En donde cada quien habla de lo que quiere, la persona que escucha simplemente guarda silencio por respeto. Para muchos esto es escuchar, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Y es que hay gente que ni siquiera hace esto, porque también en las conversaciones alguien empieza a discutir o a presentar una idea o a platicar algo y ni siquiera has empezado bien cuando alguien ya te interrumpió y empezó a dar una opinión, y eso es peor que el nivel 1. Pero bueno, vimos el nivel 1, después vimos que en un segundo ejemplo pudimos al menos hablar del mismo tema, pero solamente, digamos, tocábamos el mismo tema o el mismo tipo de situación de la otra persona, pero desde la propia experiencia de quien escucha. Y en el tercer nivel, pues fue dar un consejo. Entonces, en particular, estos 3 niveles fueron los que revisamos en la clase pasada y ahí nos quedamos. Y nada más para terminar de recapitular esta parte, estos 3 niveles habíamos quedado, estábamos utilizando un poquito esta frase de agenda o este término de agenda, relacionándolo o manejando la parte de los intereses, de las necesidades de qué lado estaban como foco de la conversación y de la escucha también, ¿no? Entonces, ¿desde qué lado está la escucha? ¿Desde qué lado escucha la persona que está poniendo atención en estos 3 niveles? ¿Desde su propia agenda o de la agenda de la persona que habló? Y habíamos quedado que estos 3 niveles están desde la agenda de la persona que escuchó, ¿no? No está todavía en la agenda de quien habló, de quien está compartiendo la experiencia o el mensaje, y desde esa perspectiva, ninguno de estos 3 niveles nos sirve en la consultoría, para pronto, y ninguno de estos 3 niveles realmente nos ayuda a conectar a profundidad y a entender qué necesita la otra persona, a entender exactamente qué nos quiso decir, qué le pasa. No estamos todavía en ese terreno en ninguno de estos 3 niveles. Bueno, haciendo una pequeña recapitulación de lo que habíamos trabajado en la clase pasada. Y entonces vamos a meternos a otro nivel de escucha, y aquí les pediría si, antes de revisar esto, si alguien me puede ayudar con otra frase de me gustaría, pero creo que la clase pasada Andrés iba a decir una y nos quedamos ahí, o sea, ya se había notado. No sé si me quieres ayudar o algún otro compañero con una frase de me gustaría, pero... Sí, profe, Andrés. ese día le iba a decir, me gustaría bajar a comer, pero tengo clase. Ah, ok. Gracias, Andrés. Y bueno, ahorita en el día de hoy, ¿todavía no has comido? No, profe, todavía no, hasta casi las 9. Hasta casi las 9. Sí, profe. ¿Y cómo le haces para aguantar sin comer tanto tiempo? Ya ve, profe, uno que es joven tiene que Bueno, aguantar.
definitivamente. ¿Y cuál, si puedo preguntar, cuál es la razón por la que tienes que esperarte tanto tiempo para comer? Es que trabajo de 8 a 5 y ya a las 5 es cuando empieza la clase y luego tengo otra clase de 7 a 9. Ok, Entonces, martes y jueves es un día un poquito pesadín. ok, es un poco pesado. Sí, claro, porque pues es que es muchísimo tiempo. O sea, ¿no comes nada, nada en todo el día? Sí, profe, de repente bajo y pico lo que haya en la cocina, una fruta o algo así, o si hay papas, pero ya bien hasta la noche. Ok, perfecto. Bueno, no, no tan perfecto, perfecto desde el punto de vista que estoy entendiendo, pero no, no creo que esté bien. ¿Y cómo te sientes? Con mucha hambre, pero bien. Con mucha hambre, pero bien. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya no voy a andar de chismoso con lo que nos está contando Andrés. Solo era para ejemplificar. Eh, la clase pasada vimos rápidamente estos tres niveles, bueno, también con frases en las que nos ayudaron otros compañeros. De lo que recuerdan de la clase pasada a este fragmento, digamos, de conversación con Andrés, ¿cambia en algo o no cambia la parte, digamos, de la forma en la que yo lo escuché a él en comparación con cómo escuché a otros compañeros? ¿Alguna opinión? ¿Es más o menos lo mismo? ¿Cambió en algo? ¿Cómo lo vieron? Pues yo sentí que había como más interés hacia lo que la otra persona estaba diciendo. ¿Tú sentiste que había más interés? Ok, ¿en qué notaste el interés? Justo en lo que decía de la agenda, ya parecía que cambió a la agenda de la otra persona, o sea que las preguntas iban dirigidas a lo que el otro estaba diciendo y lo que estaba viviendo o sintiendo. Ok, las preguntas iban dirigidas a lo que la otra persona iba, a lo que pensaba. Se trataba un poquito como de ahondar más, sin que pareciera quererme meter en el chisme de lo que a lo mejor no era relevante para mí en particular, pero sí tratar de sondear un poquito más para entender la primera frase que dijo Andrés, ¿no? A diferencia de las otras tres, no hubo preguntas. En el cuarto nivel que le llamamos escuchar y preguntar más, simplemente es un nivel en el que vas a dejar a un lado, digamos, los elementos que podrían hacer que sigas en tu agenda. Y podríamos decir que a partir de este nivel 4 ya te estás metiendo en la agenda de la otra persona. No es importante tu experiencia, desde luego otro tema, ¿no? Nada que ver. Pero no es importante tu experiencia, tu punto de vista, que des un consejo, aun cuando cualquiera de estos pueden expresarse de manera positiva y también con una buena intención para tratar de ayudar, para que la persona se conecte en una posible solución, ¿no? Ahorita con lo que Andrés dijo en la frase, bueno, pues, pudimos haber escuchado, yo pude haber escuchado con los otros niveles anteriores y decirle si yo ya había comido o no, o empezarle a hablar del clima, o decirle que le va a dar una gastritis espantosa, que no ande haciendo eso, ¿no? Pero eso es estar en mi agenda, no es estar en la agenda de la otra persona. Y a partir de este nivel es cuando nos ponemos realmente, o vamos a hacer un esfuerzo para ponernos en la agenda de la otra persona. No, no nos queda otra más que seguir entendiendo un poquito más lo que nos está diciendo. Si al final, por ejemplo, en esta situación específica de la demostración de ahorita, Andrés quiso decir esa frase, pues ese es el tema, esa es su agenda. Y entonces hay que tratar de entender un poquito más y hacerle un poco más de preguntas. Mi interés para preguntar es entender cuál es la situación. Andrés en ningún momento me pidió un consejo. Quién sabe si yo sea la persona indicada para darle un consejo. Simplemente señaló algo y en particular yo hice más preguntas. Esto nos llevaría a un quinto nivel que es en el que voy a meter ahorita, que sería la escucha activa, en donde hacemos un poquito más de cosas y de hecho seguimos un protocolo, por decirlo de alguna manera, de 4 pasos muy concretos, pero que parten de esta premisa o de esta base del nivel 4, que es
olvídate de tu agenda, olvídate de lo que tú piensas, de tu experiencia, nadie te está pidiendo ahorita un consejo, entonces no lo des, porfa, no caigamos luego en esa tentación. Simplemente pregunta más para entender. Ese es como un poco el chip. Y por eso las preguntas que se iban haciendo en relación con cuál es la razón y desde a qué hora que no comes, ¿no? Y cómo te sientes, chalala, ese tipo de cuestiones. Ese era el único objetivo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Hasta aquí vamos bien. Solamente señalar y recordar que como consultores, en el momento en el que nos vamos a sentar la primera vez con el cliente, que ustedes lo van a hacer, y todas las interacciones que vamos a tener con el cliente, estos 3 no nos sirven. O sea, es el chip equivocado para escuchar a un cliente. En coaching, para quienes ya llevaron coaching, me imagino que también ubicarán que ninguno de estos 3 nos sirve. Y de hecho, un coach podría perder su certificación si escucha de esta manera, porque no podría ayudar tampoco a su cliente desde esa perspectiva. Entonces, a partir del nivel 4 es cuando nosotros realmente vamos a poder escuchar efectivamente, y es el nivel que vamos a necesitar utilizar y fortalecer muchísimo, porque es entender desde el punto de vista de quien habla, ¿no? Desde su agenda, haciendo un resumen del término agenda que hemos venido diciendo desde hace un buen rato. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, porfa, en el momento que lo tenga, me avisa o simplemente lo dice para que lo podamos ir aterrizando. Muy bien. Bueno, yo no sé hasta dónde ustedes están acostumbrados a escuchar activamente, o al menos en este nivel 4 del que hablamos. Ese es un primer punto que sería bueno que vayamos sondeando, que cada quien haga una reflexión personal para ver, traten de ubicar la mayor parte de las comunicaciones que tienen y de las ocasiones en las que ustedes escuchan, desde qué nivel estamos escuchando. Si es 1, 2 o 3, o si el 4 es realmente el nivel en el que nosotros sí estamos tratando de conectarnos en la agenda de otro, o si estamos permanentemente dando el avión en nivel 1 o cosas así por el estilo. Y de manera consciente, yo les invitaría a que traten de ponerse al menos en el 4 y notar después, si lo hacen más o menos 1 mes, 2 meses seguidos, nos esforzamos en desarrollarlo, si es que no lo tenemos desarrollado todavía, notar un poquito qué efectos tiene eso en las relaciones con la gente y en la manera en la que la gente también nos ve. Ahí me lo podrán, si lo van practicando antes de que termine el semestre, me lo platican. Pero bueno, vamos a revisar un modelo de escucha activa muy viejo, pero muy bueno. La verdad es que muy bueno y muy efectivo, que es el modelo de Thomas Gordon. Es un autor que ya se murió, o sea, hace miles de años. Thomas Gordon escribió un libro muy bueno, que yo leí hace mucho tiempo, y que quién sabe si sea fácil de localizar o no. La verdad es que no lo he ubicado y no lo he buscado, pero hace un tiempo estaba como un poco agotada la edición, y es un libro que se llama LED, lo estoy escribiendo en el chat, porque son, digamos, como las siglas de un título un poco más largo, que es Líderes eficaz y técnicamente preparados. Y el autor es un señor, bueno, ya difunto, que se llamaba Thomas Gordon. Entonces vamos a usar el modelo que en ese libro describe Gordon, de escucha activa. Es un libro muy, muy bueno, a mí me gustó mucho, la verdad. Si lo llegaran a encontrar y un día les interesa, sí se lo recomiendo, porque digamos que Gordon aborda varias habilidades gerenciales en ese libro, y habla de manejo de conflictos, habla de escucha activa, habla de negociación, entre otras cosas, y pone muchos ejemplos. A mí me gusta ese libro porque hay muchas conversaciones ejemplificadas para ver pues cómo se resuelven conflictos, distintos enfoques para negociar o para evitar tensiones, para trabajar en equipo y de escucha activa. Entonces, bueno, nada más haciendo un poco ese comercial.
y ese es el autor del que vamos a usar y vamos a revisar este modelo. Entonces, son 4 pasos que hacemos que en la práctica, muy sencillitos, de escucha activa. El primer paso se llama abre puertas. Gordon le llama abre puertas. Y es muy sencillo. Pensemos que llega alguien y que les dice, tienes 5 minutos porque necesito hablar contigo, ¿no? Alguien necesita que lo escuches. Y entonces, si tú realmente tienes esos 5 minutos o más para escuchar abiertamente, para escuchar activamente y en nivel 4 a otra persona, entonces vas a empezar con un abrepuertas, que es simplemente una pequeña frase en donde tú le vas a hacer ver, le vas a hacer notar a la otra persona que a partir de ese momento tú estás al 100% para escucharle, ¿no? Es como un poco una invitación, es abrirle la puerta tal cual en lenguaje figurado para que empiece a decirnos lo que quiera decir. Entonces una frase como puede ser, claro que sí, estoy a tus órdenes, dime en qué te puedo ayudar, por supuesto, soy todo oídos, cualquiera de esas frases que son una seña de que en ese momento tú estás conectado para escuchar a la otra persona. Lo mismo aplicaría para un cliente, entonces soy todo oídos, dígame en qué le podemos servir. Ese tipo de frases son también consideradas como abre puertas. Ojo, no digan un abre puertas si en realidad no lo van a hacer, si no están dispuestos a escuchar activamente y seguir todos los demás pasos a la persona que tienen enfrente, sea un cliente o no. Algo que no podemos hacer y está conectado con el siguiente paso es, por ejemplo, lo que típicamente a veces estamos acostumbrados de, oye, te interrumpo tantitito, me urge hablar contigo. Sí, claro, nada más estoy terminando de redactar la tarea y subirle en friega al Moodle porque se me va a cerrar, pero mientras yo te escucho adelante, no, o sea, olvídelo, vaya. Eso no aplica por muy millennials, centennials que sean, o mucha habilidad que tengan como personas, realmente no es bueno y no va a ser efectivo en términos de escucha activa, ¿no? Porque una parte importante para hacer ese clic del que hemos hablado, pues es ponerle atención a la gente y estar al 100%. No tienes tiempo de estar al 100%, no escuches. O sea, mejor dile que regrese al rato, que te urge subir tu tarea, mandar un correo, lo que sea. Y que le des chance porque es importante escuchar y que tú quieres entenderlo. Entonces, que te dé 10 minutos, que te dé 20 o lo que necesites. Y entonces hacer ese espacio para poder escuchar a la persona como realmente tiene que ser. Eso es algo muy importante porque de repente tenemos malas prácticas de escucha que tienen que ver como en el ejemplo anterior. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Es muy sencillito el primer paso. Oh, claro, profe. Gracias. Bueno, paso 2. Gordon en el libro le llama escucha pasiva. Y en realidad no es tan pasiva porque no representa que no hay que hacer nada. De hecho, sí se hacen ciertos esfuerzos. Pareciera que uno no hace nada más que simplemente quedarse callado, y escuchar. Pero sí hay un esfuerzo cognitivo importante en el paso número 2, ¿no? O sea, hay que poner atención, desde luego. Entonces ahí yo le cambié un poquito el nombre a escucha atenta, aunque Gordon en el libro no le llama así, le llama escucha pasiva. Pero sí hay que hacer cosas, nomás que no se ven. En primer lugar es, poner atención, estar enfocado, estar en el tema. Ahora, aquí acuérdense, hay que calibrar. O sea, estás escuchando también con los ojos, estás notando diferencias, estás poniendo atención a las palabras clave que dice la persona, entonces no es que estés no haciendo nada, ¿no? Y algo importante también, para poder conectar con la otra persona emocionalmente y también tener ese rapport del que hemos hablado, es necesario establecer contacto visual, es decir, verlo a los ojos o verla a los ojos, al menos el 80% del tiempo que dure la conversación. Eso sí lo dice Gordon, tal cual. Y es generalmente el estándar que se sigue, por ejemplo, en casi todas las versiones de escucha activa, que prácticamente andan alrededor de estos pasos, y que, por ejemplo, se enseñan mucho en coaching, que es una habilidad que es básica para coaching. No puedes
ayudar a una persona utilizando coaching si no sabes escuchar activamente. Entonces es, sí, no interrumpir, estar atento. También en la parte de interrumpir hay un estándar que sería, tú puedes hablar mientras escuchas, cuando mucho un 20% del tiempo de la conversación. Más allá es que estás interrumpiendo todo el rato y entonces mejor ya cállate, ¿no? Y si vas a interrumpir es para cosas específicas que tienen relación con la agenda de la otra persona, que ahorita me voy a referir a eso. Pero entonces es callarte, escuchar, no interrumpir, puedes hablar cuando mucho el 20% del tiempo, tienes que hacer contacto visual, vas a calibrar desde luego y vamos a ver a los ojos de nuestro interlocutor al menos el 80% que dure la conversación. Ese es el paso número 2. Y le vamos a llamar escucha atenta. Tercero, Gordon le llama respuestas de reconocimiento a que mientras estás poniendo atención, estás siguiendo las ideas clave, las estás registrando en tu cabeza, vas a mandar ciertas señales de que ahí sigues, de que no te fuiste por otro lado, de que tu cuerpo se quedó, pero tú te fuiste a otro lado, estás con otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, decimos frases, incluso monosílabos, o a veces simplemente se emiten sonidos que pueden clasificarse como respuestas de reconocimiento. Es una señal de, sí, te estoy escuchando, aquí sigo, síguele, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ok, ajá, sí, claro, por supuesto, desde luego, no me digas, incluso simplemente el o por ejemplo, asentir con la cabeza, moviéndola hacia adelante, cualquiera de esas, cualquier gama que ustedes manejen, le llamamos respuestas de reconocimiento en escucha activa. Ojo, si solo dan respuestas de reconocimiento, pero no tienen idea de lo que les dijeron, porque en lugar de escuchar atentamente se fueron para otro lado, eso es dar el avión. La gente se va a dar cuenta tarde o temprano. Es mejor decir, ¿sabes qué? Discúlpame, me distraje, ¿me puedes repetir tal o cual parte de la conversación, esperando que no sea toda? Pero sí es terrible de, sí, uy, claro, por supuesto, y no sabes ni de lo que están hablando, ¿no? Pero esto es importante decirlo, porque puede ser que pase una hora y ninguna de estas, y entonces sí, de repente nuestro interlocutor puede tener dudas si realmente ahí estamos o no, si realmente estamos dándole seguimiento a la conversación o no. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Y un cuarto paso sería, por ejemplo, como ahorita no tuve ninguna respuesta de reconocimiento, pues no sé si realmente vamos bien o no. Y un cuarto paso sería a lo que Gordon le llama en el libro tal cual escucha activa. Pero hay una serie de cosas que vamos a hacer en ese último paso dentro de la conversación para, primero que nada, acuérdense, el objetivo de la escucha activa es entender. Entonces vamos a checar si realmente estamos entendiendo o no estamos entendiendo el mensaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ahorita lo traté de ejemplificar en la conversación con Andrés, preguntas. Preguntas para obtener más información. Entonces, dependiendo de lo que me vaya diciendo mi interlocutor, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Quieres cumplir tus sueños? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son tus sueños? Dame un poquito más de información, ¿no? ¿Cómo fue que te interesó esa meta? Voy haciendo preguntas para entender el mensaje, para tener más datos, para tener un poquito más de información. Aquí esto es bien importante, porque si no llegamos a esta parte, para ponernos en la agenda de la otra persona, pues estas tres perderían su efectividad o su razón de ser para escuchar efectivamente, activamente a alguien. Entonces, se trata de hacer preguntas. Ahora, hay dos tipos de preguntas que generalmente utilizamos por el tipo de respuesta que vamos a obtener, que serían las abiertas y las cerradas. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica de una pregunta abierta? ¿Puedes responder con tus ideas? Que puedes responder con tus ideas. Ajá, sí, claro, por supuesto. ¿Qué tan larga puede ser la respuesta en una pregunta abierta? Pues mucho más amplia que las cerradas.
mucha más amplia que la cerrada. ¿Y cuál es la característica de una pregunta cerrada, entonces? Pues que las respuestas son limitadas. Que la respuesta es limitada y generalmente, ¿cómo contestamos una pregunta cerrada? Sí o no. Sí o no, claro. Ese es lo más común, o puede ser con una palabra o con un número, cosas así. ¿Cuántos años tienes? 82. Bueno, esa es una respuesta, esa es una pregunta cerrada, ¿no? Por el dato que específicamente estás preguntando. ¿Alguien me podría poner un ejemplo de una pregunta cerrada? Nada más para ubicarlas. Yo, si quiere. Por favor. ¿Te gusta comer helado? ¿Te gusta comer helado? Súper. Esa se puede contestar con sí o con no y sale bye. Ahora, esa misma que acabas de decir de ¿te gusta comer helado? ¿Cómo la podríamos plantear como pregunta abierta? ¿Cómo la cambiamos a una abierta? ¿Por qué O te sea, gusta el helado? puede ser como qué sabor te gusta, pero pues es muy, o sea, como muy corta. Entonces, no sé, tal vez como cuáles son tus 5 sabores favoritos o marcas, tal vez, no sé. Podría ser como ¿por qué te gusta el helado o algo así, no? ¿Por qué te gusta el helado? O ¿por qué no te gusta el helado? Dependiendo de si te gusta o no te gusta. Claro, súper. Esa sería una pregunta abierta. Generalmente, ¿con qué palabras empiezan las preguntas abiertas en español? ¿Alguien sabe? ¿Puedes repetir la ¿Con cuál? ¿Perdón? ¿Con cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Es una? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Qué otra? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Etcétera, ¿no? O sea, todas esas son preguntas abiertas generalmente, aunque igual y puede ser, dependiendo cómo esté estructurada la pregunta, que la respuesta sea solo un dato, pero generalmente sí son palabras que nos van a ayudar a plantear algo que nuestro interlocutor pueda expresar de manera amplia, ¿no? Entonces es distinto decir, ¿te gusta el helado o no? Incluso, bueno, ¿qué sabor es tu sabor favorito? Es una respuesta. Ya si la abres un poquito más, dime tus 5 sabores favoritos, ¿ok? Se abre un poquito más. ¿Por qué te gusta ese sabor? Esa ya es abierta, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del helado? ¿Qué es lo que menos te gusta del helado? Esas son preguntas abiertas, simplemente para ubicarlas. Entonces, muchas gracias. ¿Qué preguntas vamos a hacer en escucha activa? Abiertas. ¿Se valen cerradas? Sí, pero solamente tienen una función muy específica que sería confirmar lo que estamos entendiendo, que ahorita voy a tratar de ejemplificarlo. Pero en general vamos a hacer preguntas abiertas, ¿no? Fundamentalmente. Y digo, aquí planteo el modelo, ahorita voy a desglosar un poquito más estos 4 pasos, pero porque ustedes lo van a practicar y lo van a hacer en vivo y a todo color. Bueno, no tan en vivo porque lo van a grabar en un video, en una pequeña conversación para aplicar todos estos pasos de escucha activa. Y después lo van a hacer las veces que sean necesarias o se pueda. Sobre todo con su cliente en el prediagnóstico, sería altísimamente deseable que puedan escuchar activamente, pero pues, lo más que podamos practicarlo sería padrísimo, ¿no? Bueno, entonces, ya se me olvidó que les iba a decir, ya me acuerdo. Bueno, entonces en el cuarto paso es hacer preguntas abiertas para tener más información de la agenda de la otra persona, ese es el objetivo. Ahora, de repente hay preguntas, no preguntas, perdón, hay palabras, hay declaraciones que tienen un poquito más de contenido de parte de nuestro interlocutor. Pensemos en el contexto de un consultor. Cuando tenemos un primer contacto con el cliente y el cliente nos está empezando a hablar del problema, y el problema tiene, como vimos al principio del curso, cuando hablamos de las 2 dimensiones de la consultoría, el problema va a tener un lado técnico, que puede ser la eficiencia de la línea de producción, alguna cuestión relacionada con lo ambiental, ventas, y tiene un problema humano, que implica frustración, coraje, miedo, etcétera, ¿no?
una parte emotiva. Entonces, eso va de repente a salir en la conversación, vamos haciendo preguntas y puede ser que el cliente nos vaya dando cierto tipo de declaraciones que ustedes, si calibran bien, si vivorean bien, se van a dar cuenta porque es donde de repente el cliente sube la voz, habla más rápido, pueden ver que hace caras. Acuérdense, no vamos a interpretar, vamos a preguntar qué es lo que está pasando por la cabeza del cliente o en la panza del cliente mientras nos habla de ello. Pero podemos ver fácilmente y a lo mejor hay veces en que el cliente nos va a hablar una y otra vez de la misma frase o de la misma palabra. Entonces nos va a repetir, esto es frustrante, frustrante, frustrante y nos lo va a decir 5 veces. O puede ser que el cliente nos empiece a hablar de enfoque, 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 y es que la gente no tiene enfoque, y por más que trato, la gente no se enfoca. Entonces, de repente hay algunas palabras que la gente repite más porque las tiene muy pegadas en la cabeza, porque significan algo importante, ¿no? Entonces, por ese tipo de palabras que se repiten mucho dentro de este paso también de escucha activa, vamos a preguntar específicamente, ¿no? Oye, ya van varias veces que dices enfoque y has mencionado que la gente en tu empresa no tiene enfoque. ¿Me podrías clarificar un poquito más qué significa enfoque? ¿Qué es para ti enfoque? ¿Qué deberíamos de entender por enfoque? Hay que hacer preguntas para verificar la comprensión y preguntas para definir palabras clave, le llamamos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo desgloso un poquito más. En esencia, es lo que vamos a hacer en el paso de escucha activa y vamos a tratar de tener retroalimentación de lo que vamos captando de dos maneras específicas. Una puede ser que, por ejemplo, hay una declaración que estamos escuchando del cliente en el contexto de la consultoría y que te dice, no, es que yo, si sigue este problema de rotación, yo me doy por vencido y hasta aquí llego. Esa es la frase específicamente. Yo me doy por vencido y hasta aquí llego. Y entonces, para entender bien qué significa ese pedazo de frase, de conversación, yo puedo obtener retroalimentación de dos maneras. Una, repitiendo lo que yo entendí, la idea clara que yo entendí con mis propias palabras. A ver, entonces lo que tú estás diciendo es que si la rotación continúa, vas a cerrar la planta, hasta aquí llegas, porque vas a despedir al gerente de recursos humanos. A lo mejor eso es lo que yo entendí. A eso le llamamos parafrasear, ¿no? Es decir, repetir, resumir y repetir lo que yo escuché con mis propias palabras. Entonces, mi cliente me podrá decir, no, espérate, yo nunca dije que voy a cerrar la planta ni a correr a nadie, sino que hasta aquí llego porque me voy a ir de vacaciones un mes y luego regreso. No sé, ahorita por decir una estupidez. Entonces, necesitamos para obtener retroalimentación y checar que no estamos malinterpretando o estamos perdiendo una parte esencial. También hay frases que de repente, así como se dicen, pueden significar un chorro de cosas, como hasta aquí llego. Entonces hay que preguntar por esas frases también. ¿Qué quieres decir cuando dices hasta aquí llego? Como los ejemplos que tenemos abajo del paso cuarto, ¿no? O sea, hay que preguntar por palabras o frases que específicamente pueden ser ambiguas y pueden significar un chorro de cosas. Vamos a parafrasear o vamos a reflejar. Hay frasecillas importantes que nos está diciendo nuestro cliente que tal cual con las mismas palabras vamos a repetir. No toda la conversación, desde luego, pero cuando el cliente te dice, es que si este problema sigue, hasta aquí llego, entonces el que simplemente digas, ah, ok, entonces hasta aquí llegas. Primero reflejas, porque vas a repetir la misma frase, y finalmente vas a preguntar, ok, ¿y qué significa que hasta aquí llegas? ¿No? ¿Qué quieres decir con eso? Para no interpretar algo distinto. En pocas palabras, eso es lo que vamos a hacer en el paso de escucha activa. Y no es que sigamos este orden, bueno, obviamente vamos a abrir la conversación con el abre puertas, pero el 2, 3 y 4 van a estar interactuando, fluyendo todo el tiempo durante la conversación, ¿no? Escuchamos atentamente, de repente damos respuestas de reconocimiento, hacemos una pregunta, volvemos a escuchar atentamente, volvemos a dar una respuesta de reconocimiento, y así nos podemos echar 5 minutos o 1 hora, dependiendo de la amplitud de la conversación que tengamos. Y esto es lo que hay que hacer para escuchar activamente. No sé si hasta aquí
tengan alguna duda, quedó clarísimo, digo, sobre todo porque lo van a hacer. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Gracias. Que igual es algo que ya vieron, insisto, en ocasiones anteriores, o de hecho a lo mejor les superfluye y entonces no tendríamos ningún problema. Simplemente como para enfatizar, decíamos, el abre puertas es el inicio de la conversación. Cualquiera de las frases, por ejemplo, que tenemos aquí en la diapositiva, nos puede ayudar como abre puertas en la conversación. Cuéntame qué te pasa, dime de qué quieres hablar, soy todo oídos, me interesa saber cómo te sientes, Cualquiera de estas puede ser el inicio de la conversación. Después, escucha atenta, dijimos que, ¿en qué consiste la escucha atenta? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Me pueden repetir alguien, por favor? Quien guste, si me puede ayudar. Sí, pues callar y escuchar a la otra persona y de preferencia mantener como la mirada hacia los ojos la mayoría del tiempo. Correcto, contacto visual. Ok, entonces no interrumpir, poner atención, desde luego, el hablar máximo 20%. Si vamos a hablar es para hacer preguntas, para clarificar algunas palabras o frases, nada más. Tu agenda no es importante, acuérdate. Y es lenguaje visual, contacto visual, ver a los ojos al menos el 80% del tiempo, guardar silencio, etc. Luego, el siguiente paso se llama respuestas de reconocimiento. También les llamamos motivadores. Son motivadores a seguir hablando porque son señales que le decimos o que le damos a la gente de que no nos hemos ido. Ajá, ok, sí, claro, ya veo, comprendo, qué terrible, dependiendo de lo que nos estén diciendo. Y, bueno, la parte de escucha activa tal cual como lo plantea este señor Thomas Gordon, pues es el que podamos ir revisando las ideas clave que vamos captando con nuestro interlocutor, repetir palabras o frases clave para reducir al mínimo los malos entendidos o las distorsiones de lo que vamos captando. Algo muy importante, en ciertos modelos de coaching, por ejemplo, es bien importante esto de definir la claridad de las palabras. O sea, porque, insisto, hay palabras que podemos pensar que pues, es que es obvio lo que significa el frustrado. Bueno, pues puede ser obvio, pero de repente hay palabrillas como incluso términos muy coloquiales y muy sencillos como primera hora. Es que yo siempre quiero las cosas a primera hora y me frustra porque no las tengo. A ver, ¿qué para ti qué es primera hora, no? No, pues para mí es media hora antes de de empezar la hora de trabajo, ¿no? Y a lo mejor hay mucha gente que primera hora es 15 minutos después de que llegaste porque ya te pudiste echar el café, ¿no? Entonces, incluso en eso, pues podemos dar por entendido cosas que de repente hay que definir la claridad de las palabras. Entonces, esto es muy importante también en la escucha activa, como decíamos, ¿no? Palabras como frustrante, importante, bueno, ok, a ver, ¿qué significa eso para ti? ¿Te vas a dar por vencido? ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos por eso? Es importante preguntarlo, ¿no? Hacer preguntas abiertas para obtener más información, más o menos en el tono o de la forma en la que lo traté de ejemplificar en la conversación con Andrés. Y acuérdense que vamos a utilizar dos formas de obtener retroalimentación y de verificar si realmente entendimos o no lo que nos quisieron decir. Parafrasear y reflejar. Parafrasear es repetir lo mismo que dijimos, repetir la idea que entendimos con nuestras palabras, haciendo un pequeño resumen y simplemente es, a ver, lo que tú quisiste decir es que ya estás harto y que si no vas a cerrar el negocio, o reflejar, que es repetir lo dicho con las mismas palabras, la misma frasecita. También la importancia de reflejar y repetir con las mismas palabras es bien importante y tiene un efecto que después, si ustedes lo notan cuando vayan escuchando activamente, me lo pueden platicar. Pero cuando tú repites las mismas palabras que te está diciendo la otra persona, la otra persona tiene una mayor idea de que le estás poniendo atención, ¿no? Entonces, cuando tú dices, entonces te vas a dar por vencido, porque es exactamente lo que me dijo la otra persona, y varias veces repites esas frases,
en muchas ocasiones la persona que te está hablando te dice, sí, exactamente eso es lo que quise decir, ¿no? Es como de, wow, por fin alguien me entiende. Y ese es un poco como el efecto que tiene reflejar. Si tú de repente repites cosas, igual, como en la parte de el rapport y de la igualación física, no es reflejar todo, solo aquello que vale la pena reflejar, ¿no? Las frases así claves, centrales, de ya estoy muy cansado y me estoy dando por vencido, esto es lo más importante de mi vida, ese tipo de frases que además podemos notar que son importantes en el mensaje porque el lenguaje corporal lo refuerza, es distinto a la forma como la dice del resto de cosas que nuestro interlocutor nos dice, ¿no? Y el mensaje que también damos cuando reflejamos, cuando repetimos un pedacito de una frase a otra persona, es el validar, es decir, le damos valor a lo que me dice la persona con la que estoy conversando. Es tan importante lo que me dices y es tan importante para mí que hasta lo estoy repitiendo exactamente como tú lo dijiste, ¿no? También en otro sentido, y sobre todo se usa más en coaching, y yo diría que es muy útil en consultoría, esta parte de reflejar, a ver, quiero que oigas con tus propias palabras lo que estás diciendo, por eso lo voy a repetir igualitito. Es un poco como un chance de, ok, te vas a dar por vencido, ok, vas a cerrar y vas a correr a todo, suponiendo que esa fue la frase que dijiste literal. Entonces, a ver, la voy a volver a repetir para que vuelvas a echarle una pensada a la cosa que estás diciendo. Yo no lo voy a juzgar. Te pongo como un espejo para mostrarte justo la frase que dijiste, échale una segunda pensada, ¿no? Ese es el efecto que tiene también el reflejar. Entonces usamos estos dos elementos de la conversación, que sería tanto reflejar, perdón, parafrasear, como reflejar. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, vamos bien, vamos mal, ya se me perdieron, está fácil de aplicar, está difícil de aplicar, ¿cómo lo ven? Está claro, profe, gracias. Está Está claro, fácil. está fácil, súper, perfecto. Bueno, ahora, nada más para cerrar este tema, y ya los dejo de torturar con esto, les pediría, en Moodle tenemos un video cargado que dice escucha activa, y es un video que, bueno, parte un poco como de un contexto de coaching, de hecho hay un par de coaches, dos coaches mujeres, una está con su cliente y esa misma coach después va y tiene una pequeña sesión con otra coach, ¿no? De manera incluso remota. Entonces, me gustaría que le echáramos una revisada al video. Son 9 minutos 23 segundos que dura el video. Está en Moodle. Y si lo pueden ver y platicamos un poquito qué es lo que notan en el video. Ahorita voy a copiar la liga, de todas maneras, el enlace en el chat de Teams para que si alguien lo quiere jalar desde acá, pues igual es más fácil. Y si no, pues está en el tema 2 en Moodle. Y lo vemos en 10 minutos más o menos. Ahorita nada más voy a apagar tantito mi micrófono y mi cámara. Y en 10 minutos platicamos para ver qué vieron, cuáles son sus impresiones. Y ahí ya voy a dejar de hablar yo para que no aburrirlos tanto. Y aterrizar un poquito esta parte, ¿no? Y cómo lo aplicaríamos en la consultoría. Entonces, 10 minutos para verlo y ahorita platicamos.
¿Ya terminaron de ver el video? Ya, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, Profe, a lo mejor. yo- ¿Sí? ¿puede volver a explicar lo de cómo hacer el video escucha activa? Que si puedo volver a explicar que, perdón. Lo del video escucha activa que tenemos que hacer. Ahorita voy para allá. Ahorita voy. Gracias. Muy específicamente. Antes de eso, sí, definitivamente es algo que tengo que hacer muy a detalle, un poquito más a detalle. Bueno, el video que acaban de ver es un video para mostrar un poquito desde la perspectiva del coaching cómo funciona la escucha activa. Es la misma habilidad que tenemos que usar como consultores, a lo mejor en un contexto un poco distinto. El coach y el consultor tienen finalmente un cliente enfrente. Quizá el tipo de cosas que hacen el coach y el consultor van a cambiar un poco, pero desde el punto de vista de la escucha activa es lo mismo. No sé si me pudieran comentar algunos de ustedes qué vieron, qué observaron, qué notaron en relación con lo que vimos de escucha activa, lo que habíamos platicado previamente, qué les llamó más la atención del video, de estas situaciones que nos muestran. En realidad vemos dos coaches dentro del video que aplican sus habilidades de escucha de formas distintas y no sé si nos pudieran compartir qué vimos, qué nos llamó la atención, cómo lo relacionamos con el tema. ¿Alguien que quisiera empezar? Sí, por favor, Saraid. Pues me llamó mucho la atención que, o sea, incluso como coaches a veces se van hacia lo que piensan, ¿no? Y se desenfocan un poco realmente pues, de la actividad que están haciendo junto con el cliente. Y pues sí, justo que no tenemos que perder el enfoque, o sea, y dejarnos llevar por lo que pensamos en ese momento, sino realmente ver el contexto, ¿no? Igual, por ejemplo, las preguntas al inicio, en la primera entrevista que le hace, o sea, no indaga más allá de lo que piensa su cliente. Y ya, pues en la segunda parte sí indaga mucho más y es ahí que ya se pone como en su lugar, lo entiende y desde la perspectiva del cliente le hace las preguntas. Cambia un poco, digamos, el primer contacto que vemos de la coach y el cliente y el segundo de ellos mismos. Y en el primero está un poco en su agenda, ¿no? La coach. Y en el segundo, pues ya se puede poner o se trata de poner en la agenda de su cliente, ¿no? Ok, eso es algo que pudiéramos notar. Gracias, Araid. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo lo ven? ¿Qué notaron en relación con lo que hemos estado discutiendo de escucha activa? Por favor, Andrés. Pues al principio era la opinión de la persona, hacía sus juicios sin escuchar, sin entender lo que quería dar a conocer el cliente, se podría decir. Uh-huh. Ya después tuvo una escucha activa y pudo conocer más de sus necesidades y conocer más lo que su cliente necesitaba y identificar de esa manera el problema. Ok, claro. O sea, si yo realmente no estoy escuchando desde la agenda del cliente, y dejo que de repente todas mis ideas, mis prejuicios se impongan a lo que me está diciendo la otra persona, pues va a ser muy difícil que yo dé en el clavo con lo que el cliente necesita, ¿no? Y esta chava, la coach original o la coach que estaba trabajando con este gerente, pues bueno, se estaba escuchando ella misma, como después lo dijo, y no estaba en condiciones de poder ayudar a su cliente, de hecho lo estaba juzgando. Y de repente esa misma situación nos puede llegar a pasar como consultores de, ay, pues qué menso es ¿cómo es posible que no se dé cuenta de lo que está causando el problema, etcétera? Y no se trata de eso, ¿no? Se trata como de entender por qué a lo mejor no puede ver cosas que tú sí,
entender también desde la perspectiva del cliente dónde está el problema, cuáles son sus necesidades, cómo se siente. Muchas de las preguntas que termina haciendo la coach tienen que ver con qué te hace sentir esto, ¿no? Y por ahí vienen también explorando la dimensión humana de los problemas, mucho de dónde tenemos que empezar también a veces a resolverlos, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Y vamos a ver, Efraín, ¿qué te llamó la atención del video? ¿Qué nos pudieras compartir un poquito en relación con este tema de escucha activa? Bueno, pues lo que me llamó la atención del video fue que, pues al principio la que fue a ayudar al cliente estaba pues igual cerrada a los pensamientos. Se puso empática con las otras personas, no con el cliente. Uh-huh. Y de cierta forma no estaba escuchando a su cliente. Entonces, bueno, eso le hizo cambiar el parecer la otra señora que habló con esta chava. Uh-huh. para que tuviera una perspectiva ahora sí ya hacia el cliente. Uh-huh. De repente necesitó que alguien le ayudara a ver las cosas. Ahora, vamos a vivorear un poquito a la segunda coach, la que estaba como remota, ¿no? Y que estaba ayudando a procesar la experiencia que tuvo con su cliente a la primera coach. ¿Me podrían decir, de lo que se acuerden del video, alguien que quiera, cómo vieron a la segunda coach? ¿Qué hizo? ¿Qué tipo de frases dijo? Vamos a vivorear un poco como los comportamientos. Si fuera su coach o si fuera alguien con quien están conversando, independientemente del rol que tengan, ¿cómo nos podríamos sentir con ella? ¿Cómo ven a la segunda chava del video? ¿Alguien que nos pueda ayudar con alguna idea? Sí, por favor, Ilka. Pues habló muy poco en realidad y las veces que habló fueron casi puras preguntas, ¿no? O sea, en realidad quien generó la propia retroalimentación al final fue la primera coach, porque con ayuda o el acompañamiento de la segunda, ¿no? Que pues en sí lo que hizo fue escucharla y verificar o parafrasearle para que ella misma como que llegara a sus propias conclusiones. Ok, súper bien. También usó parafraseo, fue verificando lo que iba entendiendo. Hay una frase que dice esa segunda coach de estoy escuchando frustración, estoy escuchando X o Y. O sea, ahí ella está parafraseando, está haciendo un resumen de lo que ella entendió para que la otra persona le confirmara o no ese mensaje y expandiera un poquito más lo que estaba sintiendo o lo que estaba pensando. No sé si se acuerdan, me voy a regresar otra vez a la primera coach con el cliente, la primera conversación en donde el otro se enoja. Solamente le hace una pregunta que es la que hace que se ponga como loco y le diga, es que tú no me entiendes. ¿Alguien se acuerda o ubica cuál fue la pregunta que le hizo? Cuando el cliente se enoja, o sea, es la reacción del cliente es que tú no me entiendes, me dices lo mismo que me dice mi gente. ¿Alguien recuerda esa pregunta? Creo que dice creo que no estás escuchando a tus colaboradores o algo así. No estoy muy segura. Algo así. En realidad hace una pregunta que dice, ¿no se te ocurre que está haciendo muy con ellos? ¿No? Esa pregunta que hace esa coach, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Es cerrada, ¿no? Y obviamente, generalmente cuando hacemos una pregunta cerrada, o más bien cuando juzgamos a alguien o queremos meter nuestra agenda, a veces lo hacemos a través de una pregunta cerrada. Ojo para cuando vayamos aplicando eso, ¿no? Porque en realidad ella en esa pregunta mete su agenda, mete sus ideas. Oye, ¿y no crees que
está siendo muy duro con tu equipo de trabajo. Y entonces lo que ella se tuvo que haber dedicado ya cambia la conversación y cambia el tono posteriormente en el segundo intento con el cliente, es el que le hace más preguntas abiertas. Yo no te voy a decir nada, ni te voy a inducir mis ideas a través de una pregunta cerrada, sino, a ver, dime qué sientes cuando de repente tu equipo no te da soluciones, no te da ideas o se tarda mucho, ¿no? ¿Miedo a qué? ¿Qué podrías hacer para estimular un poquito más la participación de tu equipo, etcétera? Es más hacer preguntas abiertas para hacer pensar, desde el punto de vista del coaching, desde luego hay que hacer pensar al cliente, pero más preguntas abiertas para entender exactamente qué es lo que piensa, qué es lo que está sintiendo, dónde se está atorando el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra duda, comentario del video? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Me lo juran? Muy bien. Bueno. Entonces, ya ubicamos prácticamente el contexto y digamos que el video fue también como para tratar de ver un poquito cómo funciona, cómo opera y cómo no debería ser un tipo de escucha que no sea escucha activa. El estándar que tendríamos que evitar y más o menos incluso la reacción que podría llegar a ocasionar con cualquier persona que de repente no se sienta entendida por nosotros en este contexto. Entonces vamos a tratar de aplicarlo con una actividad que no es ahorita, en este momento, ¿no? Desde luego, y que dice aquí actividad individual, video, escucha activa. También lo tenemos en la plataforma en las actividades del tema número 2 del consultor. Y es súper sencillito, no lo tienen que hacer para mañana. Creo que tienen tiempo suficiente, según yo, para que puedan concluir la actividad. Aquí lo que les voy a pedir es que busquen un interlocutor con quien puedan tener una conversación de 5 minutos, al menos 5 minutos. Si se pasa de los 5, no hay problema, tampoco que sea media hora, pero y lo que van a hacer es tener una conversación de lo que quieran, de un tema el que les quiera platicar a esa persona que los va a ayudar a hacer esta práctica. Puede ser alguien de su casa, alguien con quien vivan, su roomie, su pareja, su novio o novia, etcétera, quien gusten. De preferencia, si puede ser alguien a quien tengan presencial, sería mucho mejor, porque va a ser más fácil que también apliquemos el rapport, por ejemplo, para estar más o menos en la misma sintonía y tener igualación física, lo que platicamos en esa parte, ¿no? Si no se pudiera, puede ser que lo hagamos de manera remota y que a lo mejor nos conectamos por Teams. Ahí, pues bueno, el contacto visual, etcétera, vivorearlo o revisarlo va a ser un poco más complicado, pero ahí sería como ver a la cámara. Entonces, de preferencia, si alguien nos puede ayudar, que tengamos a la mano, poder tener esa conversación con la sana distancia, desde luego, requerida, y grabar en video la conversación, 5 minutos. Les pueden platicar de que no puede dormir porque tiene insomnio, de que tiene mucho trabajo, mucha tarea, el tema que la persona quiera platicar y que desde luego se pueda ver en video, ¿no? Y lo que tienen que hacer ustedes, cada uno de ustedes, es en esa conversación van a escuchar activamente a su interlocutor. Entonces van a aplicar todo lo que vimos ahorita. Las instrucciones un poquito más a detalle están dentro de la actividad, pero es exactamente lo que les estoy diciendo. Y traten de utilizar al menos 7 de los siguientes elementos que es dentro de todo lo que vimos, ¿no? Que es utilizar abre puertas, desde luego no interrumpir, el 80% de tiempo de contacto visual, no más del 20% de hablar. Si vamos a hablar es porque vamos a hacer preguntas abiertas, como preguntas de seguimiento, reflejar, parafrasear, ya saben, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es tener esa conversación, aplicar lo más que puedan de escucha activa. No tiene que ser perfecto, si algo se nos va, sin problema. Yo lo único que quiero es que practiquemos, al menos que hagamos esta práctica, que graben el video, van a subir la liga, ya sea que el video lo tengan en stream o que lo carguen en YouTube, como quieran, y van a subir la liga en la plataforma.
es para el viernes de la próxima semana más tardar. Son 5 minutos de conversación y en esos 5 minutos de conversación van a aplicar lo más que puedan de todo lo que vimos de escucha activa. Y yo lo que voy a hacer es, una vez que estén los videos, o después de la fecha límite, los voy a ver y les voy a dar retroalimentación por escrito de lo que vi que hicieron, de lo que vi que no hicieron y les faltó, que a lo mejor puedan considerar aplicarlo en una siguiente vez, ¿no? Es solamente una práctica para tratar de aterrizarlo, pues ahora que estamos un poco como a la distancia. Creo que es un ejercicio, al menos nos funcionó muy bien en el verano, para poder aterrizar esta parte de escucha activa un poquito más en la práctica. Y eso es lo que hay que hacer, particularmente del video. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Profe, ¿cuándo se hace la actividad del equipo? ¿Para cuándo se entrega el video? El primer entregable, el del equipo de consultoría. Ese. Ok, pues no me acuerdo, pero ahorita te lo checo, permíteme. Creo que es también para la próxima semana, porque lo habíamos movido, según yo. Originalmente era para el 10 y lo movimos para el jueves 17 de septiembre. Ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces la próxima semana, si en el Inter tienen alguna duda, me avisan por favor con un mensajito. El martes vamos a empezar a ver el proceso de intervención y nos vamos a empezar a meter con rollos del diagnóstico. Vamos a tener pues todavía 2 clases, la del martes y la del jueves. El martes vamos a tratar de que sea 1 hora, lo que nos dé tiempo para que puedan prepararse para su ceremonia del grito o como vayan a festejar el 15 de septiembre. Y solo nos quedarían clases la próxima semana y después tendríamos examen, ¿no? Probablemente el jueves de la próxima semana vamos a hacer un pequeño repaso con un Kahoot para tratar de aterrizar como los conceptos clave y entonces el martes siguiente pues ya tendríamos nuestro primer examen parcial, ¿no? Más la bola de cosas pendientes. Bueno, está el video y están los 2 videos, el de equipo y de esta pequeña práctica de escucha activa. Hasta aquí no sé si vamos bien, tengan alguna duda, frustración, trauma que quisieran decir o señalar en relación con esta clase. Y si no, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, para arrancar con el nuevo tema el martes y pues poderlo hacer de manera adecuada. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, que se despejen, cuídense mucho y nos vemos primero Dios el martes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Bye, hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, gracias.